Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestro segundo seminario, ¿no? Vamos a revisar ahora el presente simple, como tiempo gramatical. La clase pasada, el seminario anterior, habíamos revisado el presente continuo, ¿de acuerdo? Ahora corresponde revisar el presente simple. Otro tiempo gramatical que de alguna manera es vamos a decirle, ¿no?, la parte central, importante en cuanto a la gramática, no solamente del inglés, sino de muchos idiomas, ¿no? Se basa mucho en este tiempo gramatical, el presente simple. Hablar de tiempos gramaticales es hablar del verbo. Y hablar del verbo es hablar de su conjugación, la conjugación del verbo en inglés, ¿no? Que valgan verdades, es mucho más simple y sencillo que en español, ¿no? Basado principalmente en reglas gramaticales. Si ustedes se han percatado, el idioma español en cuanto a conjugación de verbos no presenta reglas tan precisas o tan claras, ¿no? Las agrupa de alguna manera. Bueno, es completamente distinto, ¿no? Y más complejo. El idioma inglés, en cuanto a la conjugación de sus verbos, es mucho más sencillo, una gramática más simple, ¿no? Principalmente porque lo basa en reglas gramaticales, ¿no? Muy precisas y exactas, que tampoco son muchas, ¿no? Son muy puntuales, ¿ok? Entonces, el presente simple, ¿no? Y la conjugación del verbo en este tiempo gramatical, ¿no? So, present simple, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos en oraciones para ir entrando en detalle, ¿no? Ejemplo, they have a lot of books. Ellos tienen muchos libros. So, they read a lot. Ellos leen mucho. ¿Ok? Have, read son los verbos, ¿no? Otro ejemplo. He's eating an ice cream. Él está comiendo un helado. He likes ice cream. A él le gusta el helado. ¿Ok? Entonces, basado en estos ejemplos, podemos decir que they read, ellos leen, I like, ¿no? A mí me gusta, he likes, a él le gusta, etc. Is the present simple. Esto es el presente simple, la conjugación del verbo. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan, el idioma inglés, en primer lugar, en un tiempo presente, va a separar a sus sujetos en dos grupos. Es decir, I, we, you and they por un lado y he, she, it por otro lado. La tercera persona del singular. He, she, it. Tercera persona del singular. ¿Okay? Para efectos de la conjugación del verbo. ¿Okay? Los sujetos I, we, you and they utilizan al verbo en su forma base. Es decir, no lo cambian. No lo van a modificar. Por ejemplo, el verbo do, hacer. I do, yo hago. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen o tú haces. They do, ellos hacen. Fíjate que en español nosotros cambiamos al verbo a cada momento, con cada sujeto, sin obedecer precisamente una regla gramatical. Eso lo hace más complejo. El idioma inglés no. El idioma inglés utiliza, por lo menos en este grupo de sujetos, al verbo tal cual, en su forma base. No lo modifica, no hace mayores cambios, ¿no? Read, leer. Like, gustar. Work, trabajar. Play. Play tiene tres significados. Jugar, practicar deporte o tocar un instrumento. ¿Okay? Tres significados, depende del contexto. Watch, ver, mirar. ¿Okay? Y la regla es clara. La regla dice, ¿no? Tercera persona del singular. He, she, it. Básicamente, agrégale S al verbo para su conjugación. Cuidado, agregarle S al verbo no significa que estoy poniendo el verbo en plural. No, de ninguna manera. No confundir las cosas. Recuerda que el verbo, como dijimos al inicio, se conjuga. ¿Okay? El verbo no tiene número. ¿Okay? Does, tercera persona, he does, él hace. She reads, ella lee. ¿No? It likes, le gusta. He works, él trabaja. She plays, ¿no? Ella juega. He watches, él ve, él mira. ¿Okay? Y estamos conjugando el verbo de esta manera, agregándole S o ES en algunos casos, como vamos a ver ahora, ¿no? So, remember, recuerda, los sujetos he, she, it, por regla gramatical, agregan S al verbo.
¿Okay? Así de sencillo, esa es la regla. ¿Okay? Agrégale una S al verbo para la conjugación. Es bastante sencillo en realidad, porque los demás sujetos, I, we, you and they, no modifican al verbo, lo dejan en su forma base, que no lo alteran. Y ya el verbo está conjugado por sí solo, ¿no? Es una gramática bien simple. He likes, a él le gusta. My sister plays, ¿no? Mi hermana juega. ¿Okay? It rains, llueve. ¿Okay? El verbo rain, llover. It rains, llueve, presente simple. ¿Okay? Un ejemplo en una oración, ¿no? I live in Lima, but my brother lives in Ica. Yo vivo en Lima, pero mi hermano vive en Ica. ¿Okay? Entonces, jóvenes, en cuanto a la conjugación del verbo en el presente simple en inglés, es bastante sencillo, ¿no? Solamente tienes que recordar y agrupar a los sujetos. I, we, you and they no alteran al sujeto, ¿okay? Al verbo, no lo cambian, no lo modifican, lo utilizan en su forma base y ya está conjugado. En cambio, la tercera persona le agrega S al verbo. Y ahora vamos a ver justamente cómo le agregamos S al verbo, ¿no? ¿Okay? Teniendo en cuenta de que en el presente simple hay un verbo que podríamos llamarlo es irregular, es decir, no obedece exactamente una regla, ¿no? El verbo have, tener. Este verbo have, de la posesión, ¿no? Un primer significado, tiene varios usos en inglés, ¿no? Se ve en varios puntos de la gramática, hay que tener bastante cuidado, hay que conocerlo bastante bien. Es un verbo bastante versátil, por decirlo de una manera, ¿no? Have, su primer significado es tener de la posesión. Repito, tiene varios usos y varios significados, ¿eh? Have, en la tercera persona, has. O sea, cambia, ¿no? Sin obedecer alguna regla específica. Es decir, los sujetos I, we, you and they utilizan al verbo have. I have, we have, you have, they have, ¿no? Yo tengo, nosotros tenemos, tú tienes o ustedes tienen, ellos tienen, ¿ok? Y he, she, it has, ¿ok? Tercera persona, ¿no? Él tiene, ella tiene o simplemente tiene, ¿ok? ¿De acuerdo? Y ahí está la conjugación de este verbo que es un poco especial, el único, no hay otro, por lo menos en el presente simple, que tenga una característica propia o única, ¿no? Hay que recordarlo, no es tan difícil, ¿ok? Entonces, vemos que la conjugación del verbo en inglés, por lo menos en el presente simple, no es tan complicado. Simple y sencillamente es aprender la regla y utilizarlo correctamente. Ahora, agregarle S al verbo va a seguir algunas características gramaticales, lo cual vamos a revisar. La conjugación del verbo dijimos entonces que era agregarle S al verbo en la tercera persona para el presente simple. ¿Bien? ¿Cómo le agregamos S? Como a mí me parezca, como caiga, no. Hay que seguir ciertas reglas gramaticales, básicamente por fonética, ¿eh? ¿Okay? O sea que el idioma inglés tiene mucho de fonética, bueno, es la riqueza que tiene el idioma, ¿no? Siempre relacionado en el spelling, ¿no? Ya sabemos lo que es spelling. Spell es el deletreo. Spelling es la acción de deletrear, es decir, cómo escribimos o cómo hablamos en inglés letra por letra, ¿okay? El spelling siempre relacionado a sus reglas gramaticales. En este caso, cómo le agregamos S al verbo para la conjugación en tercera persona, he, she, it, dentro del presente simple afirmativo, ¿ok? Primera regla, verbs ending in S, CH, SH, X, Z. ¿Okay? Verbos que terminan en S, CH, SH, X y Z. ¿Okay? Just, at y es. Agregamos ES. Y esto por fonética. Recuerda que la regla dice, no agrégale S al verbo. ¿Qué pasa con aquellos verbos que en la forma base tienen un sonido igual o parecida a la S? ¿Podremos agregar una S más allí? No, complicado. ¿Okay? No marcaríamos la diferencia en el fonema, en el sonido. Por eso que agregamos ES. Y ojo, en cuanto a fonética y pronunciación, está ES que suene fuerte y claro. Por ejemplo, verbo pass, pasar, aprobar. Tercera persona, passes. ¿Ok? Watch, ver, mirar. Tercera persona, watches. ¿Ok? Finish, terminar, acabar. Tercera persona, finishes. ¿Ok? Fix, reparar, arreglar. Fixes, en la conjugación tercera persona. Buzz, zumbar, buzzes, ¿ok? En tercera persona, ¿ya? A esta regla adherimos also también los verbos que terminan en O. Felizmente que no son muchos los verbos. Aprendamos dos verbos que terminan en O, ¿no? Aprendamos dos. El verbo go, ir. Tercera persona, goes.
Verbo do, hacer, tercera persona, das. ¿Ok? Y tenemos la conjugación de los verbos por regla gramatical, ¿no? Vamos a ver ejemplos ahora. La siguiente regla que nos dice, verbs ending in consonant plus y. Verbos que terminan en consonante más y. Es decir, a la y le antecede una consonante. ¿Qué hacemos? Change y to I. Cambiamos la y por una y latina. And, at y es. Y luego se agrega es al final. ¿Okay? Por ejemplo, verbo study, estudiar. Fíjate, termina en y o y. Le antecede una consonante. La y cambia por una y latina y recién agrego es. ¿Okay? Studies, en tercera persona. ¿Okay? Carry, cargar. También el verbo termina en y o y. Le antecede una consonante. ¿Okay? La y la cambio por una i latina y recién agrego es. So, carries, tercera persona. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la regla gramatical. Pero, verbs ending in vowel plus y. Verbos que terminan en vocal más y. Es decir, a la y o y le antecede una vocal. Just at s. Solo agregamos una s. O sea, vuelvo a la regla inicial, ¿no? Que ya hemos visto principalmente, ¿no? Ejemplo, el verbo play. Sabemos que play significa jugar, practicar deporte o tocar instrumento, ¿no? 3 significados, ¿ok? Termina en y, le antecede una vocal, agrégale s nada más. Plays, no ningún tipo de cambio, solo agrega la s, ¿no? Verbo stay, ¿no? Quedarse, permanecer. Igual termina en y, le antecede una vocal, stays en tercera persona, ¿ok? Entonces, estas son las reglas que hay que considerar para agregarle s al verbo. ¿Ok? Recuerda que agregarle s al verbo es conjugar al verbo en la tercera persona. He, she, it. Tercera persona del singular, presente simple afirmativo. ¿Ok? Entonces considera estas reglas gramaticales y hay que trabajar con los verbos poco a poco. ¿De acuerdo? Ahora bien, chicos, ¿qué es el presente simple? ¿Para qué sirve y cómo lo utilizamos? ¿No? Eso se llama función gramatical. Es decir, ¿para qué sirve esta gramática que estamos revisando? ¿No? La conjugación del verbo. ¿Cómo entendemos al presente simple? ¿No? O sea, una cosa es la gramática, ok. Y otra cosa es la función gramatical. ¿Qué uso le damos a esa gramática? ¿Okay? ¿Y la función gramatical para qué nos sirve, jóvenes? Nos sirve para entender y comprender lo que se lee dentro de un contexto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mensaje me trae el presente simple? No solamente una simple traducción, sino que hay un mensaje ahí que hay que interpretar y entender. ¿Okay? A ver, vamos a explicar el concepto de manera simple y sencilla, ¿no? En inglés, y tratar también de entenderlo y desarrollarlo con los ejemplos. ¿Ya? Okay. ¿Para qué sirve y cómo usamos al presente simple? We use the present simple for things that are true in general, o for things that happen sometimes or all the time. ¿Okay? Usamos al presente simple para cosas que son verdad en general. ¿Okay? O para cosas que suceden, que pasan a veces o todo el tiempo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir este concepto? Este concepto eso quiere decir que el presente simple se refiere a, dice, cosas que suceden a veces o todo el tiempo. Hábitos, rutina, costumbre, cosas que hacemos constantemente y permanentemente dentro de nuestro presente, incluso toda nuestra vida. A veces desde que nacemos o tenemos uso de razón, hasta el final de estos días, tenemos rutinas en nuestra vida, cosas que hacemos constantemente y permanentemente y nos acompaña siempre en nuestro presente. ¿Okay? Básicamente eso apunta al presente simple. Y además dice, ¿no? Cosas que son verdad en general. Se refiere a las verdades universales, las verdades genéricas, hechos comprobados por la ciencia. Todo lo que es cierto, es real y es verdadero y sucede constantemente, repetitivamente dentro del presente. Y nunca va a cambiar, no por lo menos ahora, sino cambiará también todas nuestras ideas y conceptos básicos que tenemos, ¿no? Con respecto a nuestro entorno. ¿Okay? Eso es entonces el presente simple. ¿Okay? Y lo entendemos así, ¿no? Son situaciones permanentes y constantes, repetitivas dentro de nuestro presente. ¿Okay? Por ejemplo, I like big cities. Me gustan las ciudades grandes, las grandes ciudades, ¿no? Si me gustan ahora, siempre me va a gustar, no, normalmente no cambio de gusto, ¿no? The shops open at 9 o'clock and closes, okay, at 5:30, okay? And close, okay? Hay que revisar aquí, ¿ah? Okay? And close at 5:30, okay? Pues son las tiendas, es en plural, okay? Ellos, ¿no? Las tiendas abren a las 9 en punto
Y cierran a las 5:30. ¿Okay? Hay que revisar ahí en ese aspecto. ¿Ya? Se refiere a la rutina, lo que las tiendas en rutina hacen normalmente, ¿no? Que todos los días, por lo menos, es una cuestión rutinaria, ¿no? Constante. He works very hard. Él trabaja muy fuerte, muy duro. Es muy trabajador, siempre lo hace así, ¿no? ¿Okay? Como una verdad, como una generalidad. ¿Okay? He starts at 7:30 a.m. and finishes at 8 p.m. ¿Okay? Él empieza a las 7:30 de la mañana y termina a las 8 de la noche. ¿Okay? También, ¿no? Parte de su rutina de todos los días, ¿no? Lo que hace. The earth goes around the sun. La tierra gira, la tierra va alrededor del sol. ¿Okay? Esto es un hecho comprobado por la ciencia y lo sabemos todos perfectamente bien, ¿no? Sucede así antes, muchos millones de años atrás, sucede ahora y seguramente sucederá por un buen tiempo en adelante, ¿no? ¿Okay? Entonces es una constante, es una permanente. ¿Okay? We do a lot of different things in our free time. Nosotros hacemos muchas cosas diferentes, muchas cosas distintas en nuestro tiempo libre, ¿okay? Como parte de una generalidad, como parte de una rutina incluso, ¿no? She's very clever. Ella es muy inteligente, ¿okay? Como una generalidad también, como una verdad, ¿no? She speaks 4 languages. Ella habla 4 idiomas. ¿Okay? Es una constante. Tú me decías, no te vas a olvidar nunca. Y te acompaña en todo tu presente, siempre. ¿Okay? Toda tu vida. It costs a lot of money to stay at luxury hotels. Cuesta mucha plata, mucho dinero, quedarse, permanecer, alojarse en hoteles lujosos, ¿no? En hoteles muy caros. ¿Okay? También es una generalidad, es una verdad, ¿okay? Que cuesta mucha plata los hoteles lujosos, ¿no? Y así entendemos entonces al presente simple. No se olviden, ¿no? Todo aquello que es real, es cierto, es verdadero, es constante y permanente y repetitivo dentro de nuestro presente. Verdades universales, verdades genéricas, hábitos, costumbres y rutinas reflejados dentro del presente simple y la conjugación correcta del verbo, siempre dependiendo del sujeto. Es muy importante reconocer eso. ¿Ok? Bien, adicionalmente, el presente simple lo vamos a usar con unos adverbios de frecuencia se llaman, ese es su nombre, ¿no? Están muy vinculados justamente a este tiempo gramatical, el presente simple, ¿no? We use the present simple with. Usamos al presente simple con adverbios de frecuencia como por ejemplo always, siempre, never, nunca, el negativo por naturaleza, ¿no? Often, a menudo, frecuentemente. Sometimes, a veces. Usually, usualmente. ¿Okay? Adherimos eso a las oraciones, ¿no? Siempre relacionados al presente simple. Por ejemplo, he always gets up at 7 o'clock. Él siempre se levanta a las 7 en punto. ¿Okay? Fíjate cómo estoy conjugando el verbo. ¿Okay? Este es el verbo de frecuencia, ¿ya? ¿Okay? En tercera persona. I usually go to work by car, but sometimes walk. ¿Okay? I walk, ¿no? Sometimes walk. Yo usualmente voy al trabajo en carro, pero a veces yo camino. ¿Ok? Una persona, ¿no? Usually, sometimes. Tom eats very little. Tom come muy poco, muy poquito. He never has breakfast. Él nunca toma desayuno, nunca toma el desayuno, ¿no? Nunca tiene el desayuno. ¿Ok? The weather here is not very good. El clima aquí no es muy bueno. It often rains. A menudo llueve. Frecuentemente llueve. ¿Okay? Justamente hablar del clima, utiliza it y agregamos ese al verbo por conjugación. ¿Okay? Entonces no se olviden. Los adverbios de frecuencia son muy usados junto al presente simple, ¿no? En una relación directa. Si vemos unos adverbios, ¿no? En una oración, inmediatamente tenemos que relacionarlo siempre al presente simple. ¿Okay? Entonces, jóvenes, lo que hemos visto hasta aquí, si ustedes se dan cuenta en los ejemplos, ¿no? Que hemos trabajado y hemos analizado con respecto a la conjugación del verbo y el uso del presente simple, son oraciones afirmativas. ¿De acuerdo? La conjugación del verbo. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos negar o preguntar en el presente simple? Por gramática las cosas cambian un poquito y por estructura, que es lo que tenemos que revisar ahora, vamos a ver ahora cómo preguntamos y cómo negamos
en el presente simple. Para negar y preguntar en el presente simple aparece el verbo auxiliar, ¿no? ¿Okay? Entonces, es otra función gramatical, ¿no? Aparte de un verbo principal, del verbo que hemos visto y su conjugación, aparece el verbo auxiliar. Como su mismo nombre lo dice, el verbo auxiliar cumple una función específica, auxilia, ayuda, modifica, conjuga. ¿A quién? Al verbo principal, trabajando ambos juntos en sociedad. ¿Okay? Por ese motivo es que normalmente el verbo auxiliar del presente simple, que vamos a ver ahora y vamos a conocerlo, no tiene una traducción directa al español, porque justamente trabaja en sociedad con el verbo principal, y eso es lo que hay que entender, ¿no? Dentro del contexto. ¿Okay? A ver, chicos, fíjense. The present simple negative is don't or doesn't. El presente simple negativo es aparecen los auxiliares, verbos auxiliares, don't y doesn't. Dos, porque son dos grupos de sujetos, recuerden eso, ¿ok? Más el verbo principal ahora en su forma base, base form of the verb, la forma base del verbo, ¿ok? Aquí es cómo se entiende eso. A ver, jóvenes, fíjense en este esquema. Ya habíamos dicho que el presente simple afirmativo, ¿ok? Bueno, de hecho, el presente simple siempre separa a sus sujetos en dos grupos, ¿no es cierto? I, we, you and they por un lado y he, she, it por otro lado, ¿ok? Lo tenemos claro, ¿no? Y en la forma afirmativa, la regla decía que los sujetos I, we, you and they utilizan al verbo en su forma base, sin ningún tipo de cambio, no lo modificamos. En cambio, la tercera persona, he, she, it, agrega s, es o ies al verbo según sea el caso, ¿ok? Como estamos viendo aquí en los ejemplos, fíjate, ¿no? Tercera persona agregamos s, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa en la forma negativa? En la forma negativa aparece el verbo auxiliar. Don't, para los sujetos I, we, you and they, don't no es otra cosa más que la contracción de do not, ¿okay? Y doesn't, para los sujetos he, she, it, que no es otra cosa más que does not, ¿okay? Es eso, ¿ya? Bien, y el verbo, como dijimos, en su forma base. Ya no le agregamos ese ni nada. ¿Por qué? Hay una explicación para esto. ¿Okay? Hay una regla gramatical que se desprende aquí y que es, vamos a decir, universal. Se aplica en toda la gramática del idioma inglés. ¿Qué nos dice la regla? La regla dice, solo un cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática lo requiera. ¿Okay? Solo un cambio, me refiero a un cambio gramatical, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué quiere decir esta regla? Ojo, cuando la gramática lo requiera, un solo cambio, nada más, no más. En el presente simple afirmativo, la gramática me dice, agrégale s al verbo en tercera persona, solamente en tercera persona. Ah, ok, aquí está el cambio. ¿Quién sufre el cambio? El verbo, el único verbo, lo principal, agregándole s. En cambio, los demás sujetos no hacen cambio, tranquilo, no modifiques nada, porque la gramática no me lo pide, solamente en tercera persona, ¿ok? Y estoy cumpliendo la regla gramatical. En cambio, en el negativo, en la forma negativa, aparece el verbo auxiliar. Ok, yo ya sé que los sujetos I, we, you and they no generan ningún tipo de cambio, tranquilo, ¿ok? Solamente inserto el auxiliar negativo, don't. Por ejemplo, I don't work, yo no trabajo. ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando el verbo principal a conjugarse correctamente en el presente simple negativo, porque don't es el verbo auxiliar del presente simple negativo, ¿ok? You don't play, tú no juegas, ¿ok? Igualito, ¿no? Estoy viendo la conjugación. No hay cambio, tranquilo, no generes ningún tipo de cambio. En cambio, en la tercera persona, he, she, it, ¿ok? El auxiliar es doesn't, ¿no? Que es la condición de does not. Aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. ¿Okay? Pues habla de un solo cambio. Ahora el cambio ya no lo sufre el verbo principal, sino lo sufre el verbo auxiliar. Este sufre el cambio. Aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. He doesn't work. Él no trabaja. She doesn't play. Ella no juega. ¿Okay? ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando el verbo principal. ¿De qué manera? Prestándole la S que necesita para ser conjugado correctamente en el presente simple negativo. Porque doesn't es el verbo auxiliar del presente simple negativo para las personas he, she, it, tercera persona del singular. ¿Okay? Y aplico la regla. Así de sencillo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces fíjense, en el presente simple negativo ya no te preocupes en conjugar el verbo, no lo cambies, porque el trabajo lo hace el verbo auxiliar. ¿Cuántos verbos auxiliares son? Dos.
Uno es el que sufre el cambio, doesn't, ¿ok? Y aquí está la S. ¿Está claro, chicos? Eso es lo que hay que entender dentro del concepto gramatical, ¿ok? Fíjense en los ejemplos y utilicen la regla, hay que aplicar la regla. I drink coffee, but I don't drink tea. Yo tomo café, yo bebo café, pero yo no tomo té, ¿ok? Primera persona, no te preocupes, no hagas ningún tipo de cambio, ¿ok? Anna drinks tea, but she doesn't drink coffee. Ana toma té, pero ella no toma, no bebe café. ¿Okay? Tercera persona, sí modifico. Presente simple afirmativo, ok, agrégale S al verbo. Pero el presente simple negativo, agrégale S, o no le agregues S al verbo porque tienes al auxiliar aquí, con la S que necesito. ¿Okay? Recuerda que aquí hay dos oraciones. But es un conector de contraste, está conectando dos ideas opuestas, o sea, tenemos dos oraciones, dos ideas, ¿no? Por un solo cambio de la oración. Una oración, otra oración. ¿Okay? You don't speak English very well. Tú no hablas inglés muy bien. ¿Okay? They don't watch television very often. Ellos no miran la televisión muy seguido, muy a menudo. ¿Okay? Rice doesn't grow in cold countries. El arroz no crece en países fríos. ¿Okay? Grow es el verbo crecer, ¿no? Rice es como un it, porque no es persona, ¿ok? It doesn't, rice doesn't, ¿no? El arroz no crece, aquí está la S, en países fríos. Este rice es como it, por eso que le utilizo el auxiliar doesn't, negativo. ¿Okay? We don't know many people in this town. Nosotros no conocemos a muchas personas, a mucha gente en esta ciudad, en este pueblo. ¿Okay? Luego know, conocer, saber. ¿Okay? Entonces, de esta manera vamos a negar en el presente simple con los auxiliares don't y doesn't, siempre dependiendo de los sujetos.